Vamos a entrar en el capítulo 5. En el capítulo 5. Y el capítulo 5 nos va a hablar que la iglesia se prepara, o la iglesia será una esposa, se prepara para ser la esposa. Habíamos visto que los 3 primeros capítulos nos hablaban de una parte teórica, pero que hoy el apóstol Pablo, a partir del capítulo 4, nos enseña una forma práctica de cómo desarrollar la vida espiritual. Si nosotros vamos al capítulo 4, verso 17, ustedes van a encontrar allí en el subtítulo la nueva vida en Cristo. Para poder desarrollar el capítulo 5, hay un capítulo que es anterior, ¿qué número es? El 4, muy bien. Antes del 5, ¿quién viene? El 4, muy bien. Muy bien, Mariana. Y entonces nosotros podemos ver en el capítulo 4 que nos habla de cómo es la vida o la nueva vida que lleva en Cristo. En el capítulo 5, versos 1 y 2, nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Este pasaje, estos dos versos, nos están induciendo, nos están animando a que nosotros podamos realmente, nuestras vidas puedan parecerse a las vidas de Cristo, ¿no? Cuando nosotros vamos al capítulo 4, como decía mi hermana, en el verso 17 en adelante, nos enseña y nos dice, el verso 21, 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, renuévense en el espíritu de vuestra mente. Romanos capítulo 12, verso 2, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí nos va a mostrar la forma práctica en los cuales nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Y nos dice, por lo cual, desechando en la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le den lugar al enemigo. ¿Sí? Esto es una verdad espiritual. Cuando nosotros nos airamos y pecamos y realmente no solucionamos, no arreglamos nuestros problemas, estamos en cierta forma abriendo una puerta para que el enemigo venga a introducirse y a hacer más lío del que hay. Por eso dice a David, pero no pequéis, no se ponga eso sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Y da un consejo: el que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? No hurte más, sino ¿qué cosa? Trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero también nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y después del capítulo 4, ¿cuál que viene? El 5. Y entonces nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Entonces, una vez más continúa Pablo exponiendo los mandamientos para una conducta cristiana. ¿Sí? El creyente debe ser
un imitador de Dios, un imitador de Cristo. La esencia de Dios es que Dios es amor, su esencia es amor. Y por lo consiguiente, nuestra esencia, si estamos revestidos de Cristo y llenos de Cristo y estamos sellados por su Espíritu Santo, nuestras vidas deben emanar el amor de Dios. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 5, si yo no mal recuerdo, dice que el Señor ha derramado de su amor, Él ha derramado, Él dio, derramado de su amor en nuestros corazones. Entonces, en nosotros ya no está la maldicencia, la gritería, el enojo, sino que debe estar reinando en nosotros la misma esencia de Dios, la misma esencia de Cristo, que es el amor. Amén. Dice que en el verso 2, allí dice, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. Dice en olor fragante. La cruz, acá estudiando, dice que nos hace una clara referencia a la cruz, porque la cruz era como el altar de bronce en el Antiguo Testamento, donde en el altar de bronce en el Antiguo Testamento, ¿qué se hacía? Los sacrificios. Y así se presentó Cristo como ese cordero sin mancha, ese cordero que no tenía ningún hueso roto, ese cordero realmente que iba a perdonar a la humanidad. Nos representa en esa cruz, donde el Cordero de Dios fue ofrecido como un holocausto. Identifica a Cristo con cada sacrificio que fue ofrecido en el Antiguo Testamento. Fíjate vos, en la cruz, acá Pablo está diciéndole, muchachos, esa cruz es realmente como el lugar, el altar de bronce, donde se expió el pecado, o se expiaba el pecado de un cordero, ahora el pecado es redimido a través de Jesucristo. En el libro de Efesios, y seguimos avanzando, en el verso 3, dice y nos da consejos, y nos dice, pero fornicación y toda inmundicia, dice, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero me quiero detener un poquito en esto. Dice, y se entregó a sí mismo con nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y la pregunta es, ¿cuál es el olor fragante que emanamos cada uno de nosotros? Dice la palabra de Dios que hay algunos que emanan olor a muerte, ¿sí? Mas nosotros tenemos que emanar el olor fragante de la vida de Cristo en nuestro interior. Yo recuerdo una historia hace muchos años, en uno de los poderes espirituales que Dios había ejecutado en esa época. Había un hermano que sentía el olor de Jesús, ¿no? Él, ¿te acordás, mami? Había un hermano que dice, por acá está pasando Jesús. Era impresionante. Y le preguntamos qué olor, ¿no? Y él no sabía decir si era un olor entre jazmín, entre rosa. Él tenía esa capacidad. Y nosotros no teníamos nada, éramos huevitos. Y le echábamos nariz, ¿no? Para ver si podíamos oler algo, ¿no? Y no olíamos nada. Pero este hermano sentía el olor fragante de Jesucristo, del Espíritu Santo caminando alrededor de él. Él nos decía, nosotros, ¿viste? Lo mirábamos así como el dos de oro, ¿qué le pasa a este? Dice el Señor, y era una realidad. El hermano podía percibir el olor fragante. Y qué lindo es que la gente, algunos utilizamos diferentes clases de perfumes. Hay gente que dice que la verdadera persona que se perfuma nunca cambia de ese perfume porque lo identifica. A nosotros nos tiene que identificar el olor fragante de Jesucristo. Amén. Por eso dice que la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto,
que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se partícipes con ellos, porque en otro tiempo, verso 8, dice, eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, hermanos, porque la luz lo manifiesta todo. Amén. ¿Qué de consejo nos da el apóstol Pablo y qué conducta nos invita a que nosotros tengamos que desarrollar? Y aún acá hay pecados que parecen realmente groseros, parece que son duros, pero dice que esto opera sobre los hijos de desobediencia. Y el consejo de Pablo es que nosotros no tenemos que realmente estar detrás de esas obras que son infructuosas o que son obras de la naturaleza carnal. Por eso quiero desglosar un poquito, porque Pablo está diciendo aquí que el Hijo de Dios no podía habitualmente tomar parte de estas acciones, aunque parezcan normales, para los no creyentes, no para los creyentes, para los que hemos nacido de nuevo, pero tenemos que tener cuidado con esto. Y hace un sinnúmero de cosas que no debemos realmente participar. Por ejemplo, la inmoralidad sexual es aceptada socialmente. Vez tras vez, vos mirás por el Facebook, mirás por Instagram, mirás por donde mires en la televisión. Yo recuerdo que antes no se podía en televisión hasta las 10 de la noche, no se podía decir una mala palabra, no podía haber una desnudez. Y hoy estamos siendo habitual. Yo recuerdo, no soy muy novelero, pero aquellos dicen que los que miraban novelas no se veía absolutamente nada. Y hoy está como que está todo permitido. Es como que si vos me dejas un poco, no podés mirar nada. Te tienen que recomendar a ver qué se puede mirar, qué no se puede mirar. Pero esto es lo que está sucediendo. Es aceptada, la inmoralidad sexual está aceptada socialmente, aún como una forma de conducta. Otra vez alguien me decía y me comentaba que un paciente fue a ver a un doctor y le dijo que el problema que él tenía era que estaba sumergido en mirar cosas que no correspondían. Y el doctor le dijo que no había ningún problema, porque era la conducta que él o ella había elegido. Entonces que nadie se podía meter ante esa conducta. Qué interesante, ¿no? Cómo la sociedad aún permite y deja que esto quede librado con una forma de conducta. Los pecados de este tipo no se consideran graves, sino que se habla de vivir esa famosa vida loca. Vivir la vida, disfrutar de la vida, disfrutar. Pero dijo Jimmy Swaggart, disfrutar la que un día vas a pagar. Pero fíjense ustedes, los pecados de este tipo dicen, no se consideran graves, se toleran, dice que se consideran hasta algo normal. Y esto lo estamos viendo detrás, no estamos hablando sobre los hijos de perdición. Pero la iglesia acá dice que nosotros tenemos que ser luz. Y la palabra de Dios declara que tenemos que ser luz y que también tenemos que ser sal. Y lo que a nosotros nos parecía hace 20 años que no se iba a meter dentro de la iglesia, desgraciadamente con los años hemos visto cómo
el sistema se ha metido dentro de la iglesia. Las cosas que parecían anormales, cosas que cuidábamos en la santidad, hoy las estamos aceptando de a poco. Por eso la advertencia del apóstol Pablo nos dice que ustedes tienen y nosotros tenemos que ser luz. La impureza incluye toda clase de inmoralidad. La impureza, la avaricia. Dice que es el afán desordenado. ¿Está mal avanzar en la vida, pastor? No está mal avanzar en la vida. El tema es que la avaricia no se apodere de tu corazón y de mi corazón. Porque la avaricia es esto, es el afán desordenado que va más allá de adquirir o poseer riquezas. A veces encontrar gente que está bien, sin embargo buscan más y buscan más y buscan más y nunca les alcanza, ¿sí? Y tienen millones y quieren más millones. Pero un día esas almas, cuando venga Jesús, si ellos no fueron y no pidieron perdón y se volvieron a Jesús, solamente lo único que van a tener la pobreza de que en su vida no tuvieron un encuentro real y personal con Jesús. Pero cuidado, la inmundicia, eso nos habla de la depravación en su más alto grado, y lo peor que uno puede oír, la inmundicia. Esto está todo en el sistema, pero nosotros, Jesús nos dijo, sáquenlo de ahí, pónganlo en una cúpula, pónganlo en una... ahí yo me acuerdo que había bares donde ponían los sanguchitos de miga y le ponían en una cúpula para que no se secaran. No pueden hacer eso. No, el Señor Jesús no hizo eso con nosotros. Nos dio la libertad. Ayer estábamos escuchando que hay dos cosas, ¿no? Dos prioridades, dos cosas hermosas que el Señor nos regaló. Yo digo que son tres, porque una de las cosas hermosas que nos dio el Señor es el libre albedrío. Después el poder reconocerle como Señor y Salvador, y tercero la familia. ¿Sí? Pero es importante ese libre albedrío, que donde a mí me da la oportunidad de tomar o de sacar, de escoger el bien o el mal. ¿Qué es lo que nos pasó a cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros tuvo la posibilidad de escoger la salvación y la vida eterna. Palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas? Palabras deshonestas nos habla de recrearse y de jactarse acerca del pecado. Palabras deshonestas, no tan solo decirlas, sino a veces de jactarse, de participar, cuando nosotros somos luz y somos sal. Amén. Podríamos decir de jactarse o de recrearse aún del pecado. Tenemos que tener cuidado con esto, porque somos cartas leídas al mundo. Lo que Pablo está hablando de la iglesia de Éfeso es la conducta, porque en ella el Señor está edificando el cuerpo y en ella está edificando y preparando a la futura esposa, que es su novia. Y el Señor, cuando venga a buscar, no va a venir a buscar una iglesia guachi, no va a venir a buscar una iglesia remendada, no va a venir a buscar una iglesia que algunos pensamos que el Señor viene en las nubes, vamos a ir pidiéndole con perdón de pecado, perdón de pecado. No, sino que el Señor viene a buscar una iglesia santa, una iglesia que no se mezcle, una iglesia que realmente lo represente a Él en su pureza y en su santidad. Por eso es de ser imitadores de Dios como hijos de Dios. Y si somos hijos, tenemos que representar al Señor de la mejor forma. Pero también nos habla de necesidades. Aquí podríamos incluir las bromas de mal gusto. Que a veces dicen, no participes de esas cosas. Bromas de mal gusto. Viste que a veces nos prendemos, ¿no? No te prendas en esas cosas, en esas necedades, sino guardar tu vida, guardemos nuestra vida. Si no andes bien, dice la palabra que tenemos que desarrollarla con acción de gracias. Ningún creyente que practique tales cosas, dice, no ha sido, perdónenme la expresión, pero bíblicamente no ha sido regenerado.
si el que practica estas cosas no ha nacido de nuevo. Usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Usted sabe que antes de el sacerdote, antes de ir a entrar al lugar santo, dice que había un lavacro. Y en el lavacro, antes de ingresar el sacerdote, tenía que limpiarse las manos. Algunos dicen que se lavaban las manos, se lavaban los pies, pero allí en el lavacro era el lugar donde el sacerdote entraba y se lavaba las manos. Ahora, qué interesante, porque cuando comenzás a estudiar el lavacro dice que era una especie de palangana, una fuente, y la particularidad del lavacro, que era de bronce, dice que lo trabajaban todo con pequeños martillazos. Tic, tic, tic. Y esos martillazos quedaban reflejados como pequeños mosaiquitos. Así que cuando la persona iba al lavacro y se limpiaba, dice que se miraba como si estuviera en un espejo. Reflejaba su conducta, reflejaba lo que él era. Así es la palabra de parte de Dios. Tenemos que entender que la palabra de Dios es aquella que nos limpia, que nos santifica, que refleja las conductas de Cristo y que refleja cuáles son mis conductas en mi interior, porque cuando yo me encuentro con estas verdades espirituales, es ahí donde yo tengo que comenzar a generar cambios si he sido regenerado por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Si yo la dejo pasar de largo y solamente estuve en un lugar de entretenimiento, el pastor estuvo una hora ahí hablando, no le entendí nada, te fuiste para tu casa, pero si la palabra de Dios es lo que tiene que hacer en nosotros, reflejar nuestra conducta, reflejar lo que tenemos que cambiar. Esto es el espejo en el cual nosotros debemos mirar para que nuestra vida realmente se parezca a la vida de Cristo. Amén. No tiene parte, dice que ningún creyente que practique tales cosas no ha sido regenerado, no tiene parte en el reino de Dios, no va a poseer herencia. Qué fuerte, es duro, pero es la palabra de parte del Señor. Amén. En el capítulo 5, del verso 8, si ustedes me acompañan, dice la Escritura: porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y comprobando lo que es agradable al Señor. No participes en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendelas, porque vergonzoso es aún hablar de ellos hacen en secreto. Amén. Entonces, ustedes son hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay en este lugar? Amén. Somos hijos de luz. Amén. O por lo menos tenemos que serlo. ¿Sí o no? Algunos andamos con la batería media baja. Mi señora, estos días salimos a comprar un poquito. Y le dice: no me des un poquito muy fuerte, necesito un poquito más tenue para la máquina, ¿no? Dice: porque el poquito fuerte que tengo refleja mucho. Y tenemos que reflejar mucho. No tenemos que ser un poquito, que para cuando me llamó la atención porque salió barato. Salió 160 pesos. Digo, bueno, hubiese comprado 2 o 3 para tenerlos, ¿no? Miren como somos los argentinos, cuando hay una oferta compramos 2 o 3. Pero fíjate que lo tenue es barato. Y lo que refleja la luz es caro. Tenemos que reflejar la luz. Dice que ustedes son hijos de luz, así que vivan como hijos de luz. Pablo no dice únicamente que nosotros estábamos en tiniebla, dice que nosotros éramos tiniebla. Dentro de nosotros había, ¿qué cosa? Tinieblas. ¿Sí o no? Cuando Cristo vino a nuestro interior, sí,
sacó esa oscuridad, quitó, arrancó, se lo llevó cautivo y ahora somos libres y podemos reflejar, ¿qué cosa? La vida de Cristo. Cuando hay oscuridad, ¿sí? Y no hay luz, predomina ¿qué cosa? La oscuridad. ¿Sí o no? Cuando hay oscuridad, y si yo soy oscuridad, más oscuridad. Pero cuando nosotros reflejamos la vida de Cristo, esa oscuridad se convierte en luz. Y es interesante porque Pablo dice que no dice únicamente que nosotros estamos en tinieblas, sino que nosotros éramos tinieblas. Ahora, no solamente estamos en la luz, sino que somos luz. Vosotros sois luz. Ahora, usted es un foquito, de 120 que está alumbrando la vida de Cristo. En usted ahora hay luz. Ya no hay más tinieblas. ¿Cuánto pueden dar gloria al Señor? Amén, gloria a Dios. Por eso Pablo exhorta a la iglesia, prepárense, porque Él viene a buscar a su novia. En el verso 13 dice, más todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sí o no? ¿Viste cuando vas en un lugar oscuro? Hay unas linternas que ahora son especiales, ¿no? Que las utilizan, que mandan un rayo, que son redonditas, pero se abren, tienen una apertura en medio de la oscuridad, dan una luz increíble. Así la iglesia. La iglesia debe representar a Jesús en este tiempo más que nunca, porque las tinieblas están avanzando de una forma, hermanos, tan acelerada. Cuando Dios hace 2 años nos habló de aceleramiento del tiempo, yo no me olvido de las palabras proféticas que Dios habló. Dios nos dijo que venía el tiempo de aceleramiento. De acá a 2 años, hermanos, las cosas, cómo han avanzado, cómo la oscuridad, cómo las tinieblas están avanzando, cómo la ciencia ha crecido de tal magnitud que ahora hay bebés que ni siquiera están dentro del vientre de la madre. Hoy estaba escuchando, no sé si quién me lo mandó, pero hoy operaron a una criatura, hoy operaron a una criatura dentro del seno, dentro del vientre de su madre. La criatura tenía 8 meses y encontraron que esa bebé de 8 meses que estaba dentro del vientre de la madre tenía un problema en el cerebro. Entonces los médicos dijeron, es mejor operarla dentro del vientre de la madre. Ya, hermano, estas cosas parecen de ciencia ficción, pero ya Isaías dijo, no tengan miedo porque la ciencia va a aumentar. Y el hombre se está deslizando a convertirse en su propio Dios. En medio de todo eso, tiene que estar la iglesia, hermanos, alumbrando en medio de la oscuridad. No podemos escondernos, no podemos refugiarnos, no podemos, hermanos, pasar desapercibidos, porque cada uno de ustedes irradia la luz del Evangelio de Jesucristo. En el barrio, en la cola de los viejitos jubilados, en donde vas a hacer las compras, en el lugar donde te mueves, hay crisis. Yo hoy le estaba explicando a alguien, es impresionante la violencia verbal que hay en la gente, la violencia que hay en las calles. ¿Sí o no? Antes nosotros íbamos y estábamos hasta alta hora de la noche y no pasaba nada, y ahora es un peligro. Hoy estamos mostrando en la televisión cómo le pateaban, hermanos, la cabeza como si fuera una pelota de fútbol, literalmente. Se han convertido nuestros jóvenes en asesinos. Y esa es la violencia. El enemigo sabe que su tiempo se está terminando y la iglesia debe representar a Cristo y encenderse más que nunca. Eso es lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Prepárense. Amén.
Entonces, verso 14, por lo cual dice, mirá lo que tremendo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero me impacta, dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes. El hombre que está dormido no le importa lo que le pasa a su vecino. El hombre que está dormido no le importa lo que le pasa al prójimo. El hombre que está dormido no le importa lo que pasa en medio de la sociedad. Y la advertencia de parte de Dios dice, despiértate tú que duermes. Y el dormir es una de las causantes que estamos clamando, orando, rogando. Yo estoy peleando, hermanos, más que nunca sobre la religión. No quiero vivir una vida cristiana religiosa. No quiero venir a la iglesia porque tengo que venir, porque tengo que predicar. No quiero, hermanos, adorar porque tengo que hacerlo, porque hay una hora que tenemos que pasar para... No quiero confronto mi vida. No quiero, yo oro al Señor y día de noche, no, Señor, yo no quiero volverme un religioso. Quiero gozar, quiero disfrutar, quiero tener ese anhelo de venir a juntarme con mis hermanos. Tengo ese anhelo, Señor, de venir a adorar tu nombre. Despiértate tú que duermes. Y encontramos en este tiempo a una iglesia que está dormida, que no reacciona ante la necesidad que hay en este tiempo. Y Dios nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El hombre que está dormido no le importa lo que le pasa a su vecino. Es tiempo de despertarnos y compartir el Evangelio de Jesús. Hay gente que está dormida espiritualmente. ¿Quién las ha de avivar? ¿Quién avivará a los que aquellos alguna vez, esos hijos pródigos, que una vez estuvieron sentados, amigos, vecinos, parientes? ¿Quién despertará a esa juventud que hoy está dormida? ¿Quién despertará? Hoy estuvimos orando por los adolescentes, por los niños. Hoy estuvimos orando por diferentes áreas de nuestra iglesia. ¿Quién nos despertará? ¿Habrá alguien que tome la posta? ¿Habrá alguien que le diga al Señor, Señor, yo necesito que me despierte, Señor, para poder contemplar y ver la necesidad? En el verso 15 al 17 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, con diligencia, con rapidez. Mirad, dice, pues con diligencia cómo, ya termino, voy a terminar acá, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué cosa? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Viste que las novelas dicen cualquier similitud es una coincidencia? Bueno, esta palabra es una palabra actual para la iglesia. Dice, mirad pues con diligencia cómo vas a andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¡Qué desafío tremendo para nosotros en este tiempo! Entender la voluntad de Dios. Dice la Escritura, comenzaba, pues mirad con diligencia que no andéis como necios, que no andéis como locos, que no andéis como una persona desvariada, que no andéis corriendo de un lado para el otro sin el sentido correcto, sino como sabios, como entendidos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, porque muchachos, los días que vienen no van a ser buenos, sino que van a ser malos. Y la iglesia de Jesucristo es desafiada en este tiempo
más que nunca a entender cuál es la voluntad de parte del Señor. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero que nosotros tenemos que discernir en medio de las voces que se levantan cuál es la voz del Señor. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Hablaba de una tribu y que todos seguían esa tribu. ¿Por qué? Porque eran los hijos de Isaacar y los hijos de Isaacar tenían una particularidad. Ellos eran entendidos en los tiempos. Proféticamente, la iglesia de Jesucristo debe restaurar esto en su vida, en su desarrollo ministerial. La iglesia, hermanos, debe ser entendida en los tiempos que nos tocan vivir. No nos pueden sorprender. No nos deben sorprender. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice en el verso 18: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y acá no vamos a hacer una teología de si se puede tomar vino o no se puede tomar vino, si se puede tomar vino barato o vino caro. No, sino vamos a hablar en esta noche la importancia de que no busquemos cambiar nuestra personalidad, sino que el consejo de Pablo es: no cambien su postura, su forma de actuar, no cambien, no se embriaguen con vino, porque eso a la larga va a tener disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. La solución no está en el alcohol, la solución está en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de parte del Señor, lo que nos está diciendo gramáticamente Pablo es: sé constante, sé constantemente, me gustó esto, sé constantemente lleno del Espíritu Santo. Y esto me pegó, porque a veces pensamos que tengo que ser lleno del Espíritu Santo cuando al pastor se le ocurre decir: vamos a orar por el Espíritu Santo. O tengo que ser lleno del Espíritu Santo cuando el ministro de alabanza dice: bueno, vamos a cantar ahora y lléname. No, tenemos que vivir constantemente lleno del Espíritu Santo. Buscar la plenitud, buscar la llenura, buscar de parte del Señor. No busques alterar tu postura, tu situación. Antes sé lleno del Espíritu Santo, llenate del Señor. Y gramaticalmente dice esto: sean constantemente sean llenos del Espíritu. No dejen de pedir al Espíritu Santo que Él lo llene. Amén. Amén. Que no sea, porque yo creo que a veces son como olas, ¿viste? Olas que vienen, olas que van. Entonces vienen olas y hablamos del Espíritu Santo, se van esa ola y hablamos de otras cosas. No, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales. Dice: cantando, alabando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos constantemente llenos del Espíritu Santo, la alabanza, la adoración se promueve sola. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cerrás tus ojos y cuando estás lleno de la presencia de Dios, aunque a mí me ha pasado, yo tengo anécdotas tan locas, pero yo me acuerdo que en su día tenía que ir a buscar un repuesto arriba y una escalera alta, porque estaba alta, ¿no? El lugar donde tenía que ir a buscarla. Y me subía ahí al último escalón y yo miraba la locura, ¿no? Y le decía al Espíritu Santo: Señor, si tú estás acá, haceme sentir. Me iba con la escalera y todo, ¿no? ¿No? Pero en todo tiempo, en todo momento, cuando estás lleno del Espíritu Santo, no hay lugar donde no puedas, el lugar secreto.
¿sabes cuál fue mi primer lugar secreto? Alguna vez te lo conté, ¿no? Era en el baño. Mi primera palabra profética fue: yo te he visto adorando y llorando en el baño. No lo sabía, mi esposa no sabía. Pero ese era mi lugar secreto, mi lugar de adoración. Cuando estamos, ahora cuando no estamos llenos del Espíritu, ay, qué pesado que está él. ¿Cuándo se terminará? Uy, cómo grita. Ay, esta no. ¿Sí o no? ¿No pasa o no? Seamos honestos. ¿Sí o no? Cuando no estamos llenos de la presencia de Dios. ¿Cuándo se va a terminar la reunión? No resistimos, no aguantamos, no tenemos ganas. Anda vos, yo después voy. ¿Sí o no? Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no nos importa. No nos importa. Yo les decía la vez al pastor, estamos hablando, digo, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, cuando no teníamos título ni nada de esas cosas que te da el nombre, ¿no? Digo, ¿qué hacíamos nosotros los días en la semana? Y la pasamos metidos en la iglesia, me decían. Digo, sí, porque los lunes teníamos esto, los martes teníamos reunión de oración, los miércoles íbamos al anexo, los jueves yo tenía dama, los viernes teníamos reunión de alabanza, oración y testimonio, los sábados vos tenías intercesión, los domingos teníamos las reuniones. Pero hermano, qué lindo es ir a la casa del Señor, qué lindo es venir y poder disfrutar con los santos. Cuando eso se apaga, cuando nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, es ahí donde comienzan los grandes problemas. La vida llena del Espíritu Santo está marcada en la adoración y en la gratitud. Y el apóstol Pablo nos enseña cosas que nos enseñó David. Por ejemplo, y esto se lo regalo, va gratis. Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y nos enseña por lo menos 3 facetas de las cuales cuando nos juntamos tenemos que desarrollar. La primera que nos hace, dice, es el salmo. ¿Y qué son los salmos? Bueno, usted conoce los salmos de David y el libro de los salmos, que cuando son 140 y 150 son 150 seguro, 150 salmos, y vemos diferentes que los hizo un músico, que los hizo David. Tremendo. Ahora, ¿qué son los salmos para nosotros? Si Pablo me dice, ustedes tienen, me hace venir al apóstol Pablo, cuando ustedes tienen que comenzar, cuando se juntan como congregación, tienen que, como dice acá, hablando entre vosotros con salmos. Y los salmos eran vivencias, cantando salmos. Los salmos son las vivencias que tenés todos los días, en tu andar, en tu caminar. Yo recuerdo una vuelta cuando ministerialmente llegué a un techo en la administración de la alabanza. Y era como que yo no podía surgir, porque era como un techo que me tiraba para abajo. Yo decía, Señor, ¿qué pasa con mi vida espiritual? Encontré un techo. Digo, me siento, viste, cuando llegas a un techo te sentís insatisfecho. Es como que llegaste hasta ahí, no podés levantar más, no podés surgir. Y el Señor me empezó a decir, me empezó a ministrar este texto. Empezó a salmear. ¿Y qué es salmear, Señor? Vivencias. Y yo me acuerdo que hacía cuadras experimentando el salmeo. Yo no sabía lo que era salmear, pero iba como un loco solo ahí por la calle, en Reforma Universitaria, y me acuerdo que iba salmeando y decía, te doy gracias, Señor, te bendigo, con una especie de cántico. ¿Sí? El salmeo es hablar con Dios y expresarle como una canción nuestras propias vivencias. Ahora también nos habla de himnos, y son los coros o las canciones que comúnmente, congregacionalmente, antes teníamos los libros de Gloria, ¿no? O de Claudia, ¿no? ¿De quién eran? Había dos, uno de Gloria y el otro era himno de Himnos de Gloria. Me acuerdo, ahí, cuando nosotros surgimos, ahí, teníamos que cantar, ¿sí? Ahí cantando esos himnos.
pero también nos habla de cánticos espirituales. ¿Cuáles son los cánticos espirituales? Son las canciones que nacen de tu espíritu. Canciones, tenés que comenzar a practicar, porque estas cosas, dice, no se embriaguen, viste que el borracho cuando se emborracha, agarra la guitarra, ¿sí o no? Ni a veces dice la gente, dice, no hagan eso, sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, van a comenzar a generar una adoración nueva y gratitud ante el Señor. Y háganlo con salmos, háganlo con himnos y con cánticos espirituales. Es comenzar a experimentar estas facetas de adoración en la presencia de Dios que solamente se logran cuando estamos llenos del Espíritu Santo. No te pierdas esa bendición de salmear. Mire que hay momentos que decimos, bueno, comenzá a ministrar al Señor y salmear, y comenzá a ministrar a Dios. Lo que el Señor ponga en tu boca. Pon un cántico nuevo, una canción nueva, una canción que nadie la dirigió, que nadie la dijo, pero que Dios te da una canción nueva para que se la ofrezcas a Él. Y termina diciendo, dando siempre gracias por todo el Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos llenos tenemos deseos de adorarlo y animar a otros a la adoración. Amén. Terminamos acá.